El resto es silencio, lo que las voces callan. Esta novela se desarrolla en un contexto político bastante violento, porque estábamos en el auge de los partidos políticos más fuertes de la historia de Colombia, liberales y conservadores. Pero en este caso vamos a darle un protagonismo a los conservadores, ya que fueron varias acciones de esta política las que no permitieron el desarrollo y avance del personaje principal en la novela. Esta novela se desarrolla en la época de 1993. Durante este periodo se encuentra a flor de piel el narcotráfico, donde quizá la única y la más viable salida de todos los problemas es llegar a la droga, ya sea como medio de vicio o medio de negocio para subsistir. Se puede evidenciar que históricamente esta novela se desarrolla a través del auge de la droga y la corrupción. Es importante entender que no todas las veces se entra a este mundo por gusto o placer, como la mayoría está acostumbrado a ver. En este caso, nuestro protagonista estaba en un momento y una situación de desespero, donde no tenía ninguna base económica, social ni emocional, y las diferentes circunstancias y el constante rechazo lo llevan a tomar una de sus peores decisiones, entrar a este mundo. Esta historia se desarrolla en una sociedad totalmente egoísta, donde importa cada vez más la superficialidad que la integridad de las personas. Nos damos cuenta cuando Peroso intenta comenzar un nuevo camino después de salir de la cárcel, pero ya todo es muy difícil. Los bandidos siguen siendo más bandidos. Cada vez es más difícil creer en la palabra de alguien, tan solo como se habla o se viste. La gente a duras penas le cree cuando dice que ya está rehabilitado. Por otra parte, vemos también la negación por parte de la Iglesia al ver un ser tan descuidado de sí, pero es importante enfatizar en la doble moral de la religión. Si bien por un lado les conviene que las personas crean en lo que ellos creen, por otra parte solo aceptan a los que son como ellos, sin tener en cuenta que todos nacimos en un país libre, con pensamiento libre y de libre elección de creencia. Es duro ver no solo como en esta novela, sino también en la vida diaria de muchas personas se ven discriminadas y no hayan ninguna solución. Por otro lado, vemos cómo sobresale la supervivencia del más fuerte, el más ágil, el más inteligente, la viveza, la ley de la calle. En lo cultural se visualiza cómo a cada persona le toca vivir la realidad de su día a día. El que puede y llega a tener oportunidades tiene una vida un poco más estable que el resto, que a falta de oportunidades escogen el camino fácil. Debido a su necesidad, necesitan algo que los acomode. Construcción de la trama novelera. La novela comienza con la presentación del personaje principal y su vida antes de llegar al punto donde se encontró. Se habla acerca de su vida personal, su vida profesional y cómo, a raíz de un malentendido, es llevado a la cárcel sin tener tiempo de explicar su historia. Es juzgado como uno más de los tantos que se encuentran en la picota actualmente. Sin que el Estado tuviera en cuenta su historia, este hombre halló la manera para poder ser escuchado. Si bien vemos cómo a raíz de este gran error le perjudicó la vida gravemente, esta fue la razón principal por la cual nuestro protagonista recurrió a la droga como medio de salida o quizá escapatoria. Si bien los pocos amigos o conocidos que tenía le ayudaron como podían, no se puede juzgar al ver que buscó por todos medios, pero las situaciones estaban en su contra sin tener ninguna base sólida. En la sociedad siguió adelante y supo resurgir para que otros no cometieran los mismos errores que él cometió. La gran enseñanza de este personaje, en lo personal, es cómo a través de mis errores puedo transformar positivamente la vida de los demás. Añado que siempre debemos estar dispuestos a mirar los corazones y no a juzgar las apariencias. Puedo deducir del personaje principal de esta novela que es un hombre que está lleno de lo que todos los seres humanos hemos estado en algún momento o circunstancia determinada, y es impotencia, impotencia ante lo que no supo expresar, y teniendo un gran sentido de solidaridad por el resto, sin importar su bien, este hombre deja grandes enseñanzas de vida que se resaltan en la novela. Quizás las más emblemáticas sean: no permitas que los demás hablen por ti, o
No seas el opresor, sé el impulsador a cambios diferentes. El actuar de este hombre en sus momentos más difíciles es totalmente normal y comprensible, ya que su manera de actuar es a decisiones extremas. Por otro lado, lo que resalta negativamente es la manera como lo recibe la sociedad. Sin más que pensar, deja a este hombre totalmente partido en dos, pero entendiendo que los cambios no todas las veces son para bien, y adaptándose a la situación, comienza a ver el mundo y su entorno de manera muy diferente, llegando al punto de pensar en seguir la corriente o marcar la diferencia. Eso es lo verdaderamente importante. No que el mundo borre tu sonrisa, sino a través de tu sonrisa cambiar el mundo. Viendo el contexto y cómo se desarrolla la novela y a través de ella la presentación de cada personaje, podemos decir que primero, para poder entender el pensamiento y comportamiento de cada uno de ellos, debemos ver sus historias de vida. Esto automáticamente nos arroja información no solo acerca de sus personalidades, sino por qué escogieron el camino en el que están. Si nos ponemos a ver la vida de estos personajes, son vidas muy diferentes, pero marcadas por la violencia que se genera en la misma, la falta de oportunidades, la escasez, la presión de la familia y la sociedad para ser útiles a servicio de inútiles, dejando en claro que sus caminos son obligados, y la mayoría por necesidad y la ignorancia del no saber en dónde radica el poder de todo, solo creyendo a ciegas lo que les muestra una vida sin preguntarse por qué o de dónde sale todo. Siguen una línea la cual está dentro del régimen normal de una sociedad que lucha diariamente contra su exterior, sin tener en cuenta que primero debe limpiar su interior, es decir, los organismos o personajes que al interior permiten que esta gente o demás no tengan oportunidades, y la vida les muestre el camino fácil, los cuales son su principal círculo social. Cuando se entra a este mundo de oportunidades fáciles, es muy difícil salir de él y te acostumbras a esta vida. Absolutamente todos los personajes tienen algo en común. Fueron callados sin tener derecho a contar su vida, ya sea sus crímenes o lo contrario, sus alegorías. A raíz de esto surge la complicidad de los mismos en su propio mundo y en espacios ya sea exterior o interiormente. Todos ellos naturalmente tienen un lenguaje, un código con el cual identifican automáticamente cómo se establece el panorama en todo momento. A partir de este código se genera una relación de ellos, la cual se basa fundamentalmente en la lealtad. Entre ellos se aplica el dicho de lo malo de la rosca es no estar en ella, porque no solo te conviertes en uno más de ellos, sino que automáticamente ellos se convierten en tu familia, en tu apoyo, en la base esencial de todos los seres humanos, su familia, ya sea política o biológica. Hay diferentes casos, pero siempre se comprueba que nuestras acciones van en torno a ellos y la protección de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta nuestro sentido de protección, cuidado y supervivencia en una jungla donde el juego lo gana quien es el más fuerte. De todo esto sale la relación que vemos claramente en la novela y las situaciones que ponen a prueba la base de los pilares. En estos casos, justamente, cuando se hallan en este dilema, solo podemos ver la naturaleza del hombre, y cuando la conciencia les reclama, comienza un conflicto interno, no solo emocional, sino moralmente, donde vemos de manera clara la lucha de nuestros pensamientos con nuestra conducta. Generalmente, cuando estamos en la posición de estos personajes, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están totalmente separados, ya que muchas veces no tenemos conciencia de nuestras acciones y muchas veces actuamos más por impulso que por razonamiento. Y si nos ponemos en la posición de ellos, la clara justificación para la conciencia es justamente no tener conciencia de los actos.